Buenas tardes. Me toca a mí la parte teológica de esta cofradía, de la entrada de Jesús en Jerusalén. Cosas, por supuesto, que sabréis, y he intentado dar una mención especial a unas cosas pues, que en el estudio de este curso me han venido bien a mí también para adentrarme en algo que he encontrado y que luego más tarde veréis por qué y os comentaré en base a qué las he encontrado y merece la pena. Es un poco los orígenes, que siempre es bueno bien encontrar cuáles son los orígenes de las cosas y a raíz de eso, pues cómo a veces se pierden cosas que se quedan en el tintero y que hay que recuperarlas de vez en cuando, por lo menos en la sabiduría, en el conocimiento. Bueno, el Domingo de Ramos, en el que se celebra la entrada de Jesús en Jerusalén. Por todos conocidos, es el pórtico de la Semana Santa. Pórtico bajo el que hay que pasar para seguir caminando hacia la Pascua. Todos los evangelistas narran este episodio, lo que indica su importancia para comprender el misterio de Cristo. El origen de esta procesión se remonta, por lo menos de forma conocida, en torno al año 383. Desde esta fecha, el origen de esta procesión lo organizaba ya la Iglesia de Jerusalén, donde se invitaba a los peregrinos que estaban en la ciudad para ir desde Betania hasta Jerusalén en una procesión, llevando ramos en sus manos en recuerdo de esa entrada triunfal de Jesús en la ciudad santa. Esta costumbre, iniciada entonces en Jerusalén, se extendería poco después, primero hacia Oriente. Y en el siglo VII se introdujo en España, entonces llamada Hispania, y probablemente también en la zona de las Galias, cuando las Galias eran Francia, Bélgica, Alemania y Países Bajos. En Roma se sabe que en el siglo V, en este domingo, se proclamaba solemnemente el relato de la Pasión. Y hasta el siglo XII, en Roma, no se menciona en los libros litúrgicos una procesión de este sentido. Después del Concilio de Trento, la Iglesia latina se juntó con lo que se hacía en Jerusalén, la procesión de Ramos, lo que de esta manera se harían como dos partes de una misma celebración, y cada una celebrada con ornamentos de distinto color, con oraciones incluso cada una en partes diferenciadas. La reforma litúrgica de la Semana Santa llevada a cabo por el Papa Pío XII fue en 1956 la que estableció la celebración del Domingo de la Pasión y lo hizo el domingo anterior al Domingo de Ramos. Por tanto, el Domingo de la Pasión se leía anterior al domingo de la celebración del Domingo de Ramos. Posteriormente, se hizo un cambio en esta reforma litúrgica por Pablo VI, suprimiendo ese Domingo de la Pasión y haciendo que el domingo de la entrada de Jesús en Jerusalén se diera nombre de esta manera: Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. En el año 1985, a iniciativa de San Juan Pablo II, en todas las diócesis del mundo se celebra este domingo la fiesta de los jóvenes. Con ella, el Papa polaco quiso invitar a todos los jóvenes católicos a participar, que entraran Cristo en sus vidas y a proclamar con su testimonio su presencia y soberanía en todo el mundo. Hasta aquí unas breves pinceladas de esta celebración litúrgica. Recordemos, por tanto, que el profeta Zacarías fue quien predijo que un nuevo rey de los judíos entraría en la ciudad santa de Jerusalén a lomos de un asno. Lo encontramos en Zacarías 9:9. Los ramos propiamente son el objeto de la expresión de júbilo por la entrada de ese Mesías esperado, mientras que los ramos, al ser bendecidos en la celebración de la Eucaristía del Domingo de Ramos, se convierten en un signo de victoria de la vida sobre la muerte y el pecado. Por eso son guardados y colocados en el interior y en el exterior de nuestras casas, con ese símbolo precisamente de esa victoria, precisamente de la vida sobre la muerte y el pecado. Los encontramos, como sabemos, muchas veces colocados en los balcones de muchas casas. Los cuatro evangelistas parece que tienen una tendencia especial
para hacer de la vida pública de Jesús un viaje a Jerusalén, la ciudad santa, con su templo y con toda la historia que circunscribe el sentimiento jubiloso del pueblo judío. Un pueblo judío que espera al Mesías y que el pueblo judío todavía sigue esperando al Mesías. Para San Lucas, el camino de Jesús se describe casi como el único subir en peregrinación desde Galilea hasta Jerusalén. Es ante todo una subida en peregrinación y en el sentido geográfico, pues el mar de Galilea aproximadamente está a 200 metros debajo el nivel del mar, mientras que la altura media de Jerusalén es de 760 metros sobre el nivel del mar. La última meta de esta subida de Jesús es la subida al Monte Calvario, que será precisamente la entrega de sí mismo en la cruz, en una entrega que reemplazará los sacrificios antiguos con su propio sacrificio personal. Por tanto, Jesús hizo varias entradas en Jerusalén. Probablemente viajaba todos los años para la Pascua judía. El evangelista San Juan nos habla de su participación por lo menos de 3 Pascuas judías. En este momento a nosotros nos interesa de una forma especial la última entrada, la que hace poco antes a su pasión y a su muerte. Jesús se había puesto en camino junto con los 12, pero poco a poco se fue uniendo a ellos un grupo creciente de peregrinos que iban camino precisamente de Jerusalén a celebrar la Pascua judía. Mateo y Marcos nos dicen que ya al salir de Jericó había una gran muchedumbre que seguían a Jesús. Lo encontramos en Mateo 20:29, en Marcos 10:46. ¿Qué era pues lo que había acontecido antes de la última entrada para que se le uniese a Jesús precisamente tanta gente? Pues el acontecimiento era el gran milagro de la resurrección de Lázaro. Mucha gente quería ver a Lázaro por sus propios ojos y a sus hermanas después de aquel acontecimiento milagroso. El capítulo 12 del Evangelio de San Juan es esencial para entender precisamente este comentario. Dirá: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le dispusieron una cena. Pero también en este último tramo de recorrido hay un episodio que aumenta la expectación, y este episodio al que nos referimos es la curación del ciego llamado Bartimeo, como encontramos poco después en Marcos 10:46-52. Cuando pasa Jesús, el ciego comienza a gritar con estas palabras: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Bartimeo recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Y una vez que pudo ver, se unió a la peregrinación camino de Jerusalén. De repente, por tanto, la expresión David, con su intrínseca esperanza mesiánica, se apoderó de aquella muchedumbre en aquel acontecimiento milagroso de la curación de Bartimeo. ¿No habrá llegado la hora de que él, con su entrada en la ciudad santa, restablezca, por tanto, el reino de David? Jesús llega al Monte de los Olivos, desde Betfagé y Betania, por donde se esperaba que entrara el Mesías, como así se anunciaba. Mandará a 2 discípulos suyos que le traigan un pollino, otras veces llamado un borriquito, que nadie había montado antes. El Señor lo necesita, dirá en Marcos 11:3 y Lucas 19:31. Cuando traen al pollino, los discípulos echan sus mantos encima del pollino y ayudan a Jesús a montar en él. Todo esto está en base de 2 libros precisamente de los reyes del Antiguo Testamento. Vemos que tiene olor de realeza con el Espíritu, así lo manifiesta en Israel. Los niños y los que aclaman a Jesús también echan los mantos en el suelo y cortan ramos de los árboles, alfombran con sus mantos el camino y agitan los ramos que portan en sus manos, gritando estas palabras: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor,
y el Rey de Israel. Ante todo, debemos de fijarnos de esa exclamación, Hosana, pues expresa claramente una proclamación ante todo mesiánica. Todos los evangelios, con muy pequeñas variantes, han transmitido precisamente esta misma proclamación. Y la liturgia cristiana ha acogido este saludo interpretando a la luz la fe pascual de la Iglesia. Eso de que esté precisamente este acontecimiento en los 4 evangelios es algo que tiene que dar verdaderamente importancia. Recuerdo que precisamente el obispo don Julián Ruiz Martorell comentaba precisamente explicándonos que nos sentaba la clase de Sagrada Escritura. Un día nos sacó precisamente a la pared, a la pizarra, no me salía. Salió a la pizarra y llamó a 4 de nosotros seminaristas, bueno, que estábamos estudiando, nos puso en ella, dividió la pizarra en 4 partes. Nos habíamos ido de excursión a San Juan de la Peña y nos dijo, escribir los 4 aquí un poco lo que hicisteis ayer. Y empezamos a escribir lo que empezaron a escribir, yo no era uno de ellos, empezaron a escribir lo que habían escrito. Y ahora podéis sentaros. Y entonces empezó a marcar cosas y sacó varias cosas que eran común denominador. Es decir, los acontecimientos más importantes de nuestra visita estaban escritos por los 4. Cosas puntuales que le habían afectado a uno, pero a otros no, estaban narrados por unos. Otras estaban narrados por otros. El esguince que tuvo uno, acontecía que los 4 lo ponían, como un acontecimiento, pues lógicamente, sorprendente. ¿Qué ocurre? Que cuando leemos el Evangelio y vemos que están los 4, es algo que es verdaderamente importante. Ha dejado huella en todos. Y esto es una cosa que es a tener en cuenta con la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿De acuerdo? La pasión la narran todos, pero la entrada de Jesús en Jerusalén también. No todas las cosas las cuentan todos, pero hay que fijarse precisamente en aquellos que todos recogen la misma como es algo que ha marcado a toda la comunidad. A colación de esta expresión podemos poner pues de relieve 2 textos. Lucas dirá, algunos fariseos de entre la muchedumbre dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Él contestó y dijo, os digo que si ellos callaran, gritarían las piedras. Mateo, en el capítulo 21, en el versículo 15 y siguientes, dirá, viendo los príncipes de los sacerdotes y los escribas las maravillas que hacía Jesús, y a los niños que gritan en el templo y decían, Hosana al hijo de David, se indignaron y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Respondióles Jesús, sí. ¿No habéis oído y leído jamás de la boca de los niños y de los que maman has hecho brotar la alabanza? Y dejándolos salió de la ciudad en dirección de Betania, donde pasó la noche. Ya veis, esta es la escena en la que encontramos a Jesús, lógicamente, en este camino de la entrada de Jesús en Jerusalén. Entre lo acontecido que todos conocemos del episodio de la entrada de Jesús en Jerusalén, como os decía, quiero resaltar precisamente algo importante que hace mención precisamente de la escuela, o mejor dicho, del origen oriental. En el estudio de la teología de la entrada de Jesús en Jerusalén está marcado por una fuerte simbología religiosa que debemos de desmenuzar precisamente por su riqueza. De ella no pierden ningún detalle los orientales, que es por eso donde me he querido hacer un poco de hincapié, porque no es lo mismo pintar, en el que puedes pintar muchas cosas, que representar que tienes que perder unas cuantas en el camino. Por tanto, las imágenes que vamos a ver nos abren un poco más el horizonte a entender la entrada de Jesús en Jerusalén, toda la simbología que recoge. Permitidme que empiece con estas palabras. Os explicaré ahora de dónde vienen. Enterrados junto a ti, oh Cristo Dios nuestro, mediante el bautismo a través de tu resurrección, nos hemos hecho dignos de la vida inmortal. Por ello te ensalzamos, te cantamos. Hosana en lo más alto de los cielos. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Esto los griegos lo llaman un apolitikon, que es un himno de la liturgia de rito ortodoxo, que resume
la fiesta litúrgica que celebra en el día. También lo llaman el Kontakion, que es a su vez un himno que tiene a modo de poesía, en el que se narraba un hecho histórico importante. A su vez, el Kontikion dicen que es el palo, ese palo donde se enrolla el pergamino y donde lógicamente por eso se escribía el Kontikion a modo de poesía, porque como ibas abriendo poco a poco, ibas abriendo como frase, línea, línea, y tenía que tener un carácter, lógicamente, la línea con un tono de sentido cada línea, porque no podías poner dos a la vez. Por tanto, el Kontakion, tiene ese sentido de que era pues el palo, la vara, que a la vez tenía el doble significado del himno en forma de poema de lo que quería expresar. Bueno, esto aparece precisamente en varios lugares de la festividad de la liturgia oriental. La celebración de esta fiesta, como digo, de la fiesta de la entrada de Jesús en Jerusalén, el Domingo de Ramos, la primera noticia de la celebración de la entrada de Jesús de Jerusalén nos llega por el diario del viaje de la peregrina Egeria, que se remonta entre los años 381 y 384, cuando esta mujer, en sus caminos por las tierras de la Iglesia oriental, va narrando, va recogiendo todo lo que ella va percibiendo y va vislumbrando en sus aconteceres diarios. Dice así: cuando empieza la hora 11, se lee el texto evangélico en el que los niños con ramos y con palmas van al encuentro del Señor y van diciendo: bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana. Debemos saber que ya desde el siglo II la entrada triunfal de Cristo en la ciudad santa ha sido considerada como una de las grandes afirmaciones del mesianismo. En el siglo II ya se afirma como precisamente una afirmación del mesianismo. Se lee en efecto en la obra de San Justino, Diálogo con Trifón. Dice: la entrada de Jesús en Jerusalén no ha realizado en sí el poder que lo ha hecho Cristo, pero ha indicado a los hombres que Él era el Cristo. Con el tiempo, la conmemoración jerosolimitana creció en importancia y en solemnidad, de forma que en el siglo VI era ya de uso en la mayoría de las iglesias orientales, mientras que en Occidente se menciona un par de siglos más tarde, en las obras de San Isidoro de Sevilla en el año 636. Por eso, en torno al siglo VII, conocemos que ya aquí ya se hacía la representación de la entrada de Jesús en Jerusalén. La iconografía. La iconografía precisamente tiene algo de... Vamos a ver distintas iconografías de la entrada de Jesús en Jerusalén. Las primeras representaciones de estas fiestas precisamente se remontan en torno al siglo IV y son esenciales puesto que detallan perfectamente el momento del acontecimiento. Cristo a lomos de un pollino, a su paso se extienden los mantos, se agitan las ramas en señal de alegría. En dichas representaciones iconográficas muestran a Cristo sentado de lado y no a horcajadas, es decir, no sentado, montado para llevarlo, sino simplemente de lado. El motivo debemos buscarlo en la transformación de la representación de naturalista y simbólica, por lo que la cabalgadura se convierte, esa cabalgadura se convierte en un trono del Mesías como Cristo Rey. Es decir, el modo de sentarse así de costado es el modo de sentarse como si entrara a modo de silla, de trono. Es por eso que entra de forma de costado y así lo representan precisamente en todas las iconografías orientales. Fijaos aquí, 4 iconografías orientales, todas ellas la representación es idéntica. Y en todas ellas existen elementos que componen este pasaje y que forman la esencia de la misma. Vamos a ver un momentín detalle y luego desmenuzamos todos ellos. Si os fijáis, tenemos varias figuras. Importante, el pollino. El pollino cabizbajo. El pollino va por debajo, es decir, el animal ya reconoce a quién está llevando. Por tanto, cabizbajo. Ya le ponen en representación de veneración a quién está llevando. Está llevando
está llevando al Mesías. Luego en todas las representaciones ya tiene la cabeza cabizbaja. Hago una alusión a esto que es importante porque a veces, por eso digo que muchas veces la fotografía, perdón, las imágenes, los cuadros, permiten ver cosas que las imágenes no nos lo permiten. Aquí veis el simbolismo del asno, el pollino, va cabizbajo. ¿Qué encontramos común? Por otro lado, por un lado, los apóstoles, perdón, los discípulos, todos en un lado. Es la nueva iglesia que viene hacia Jerusalén acompañando al Mesías. Lo veis en todos, prácticamente, siguiendo al Mesías, la nueva Jerusalén. En la mano Jesús, así como por ejemplo en nuestras imágenes va bendiciendo, en la mano lleva el rollo, es decir, lleva, como decían ellos, el contaquión, es decir, el rollo en el que él anuncia en la venida del Salvador. Es decir, aquí vais a encontrar en la palabra, en el rollo que lleva, como veis en todas. Estas representaciones son distintos lugares, todas ellas, pero en todas quieren recoger todo el simbolismo. Como veis, recogen completamente aspectos distintos. Aparecen los niños en la mayoría, muchos por abajo, a los pies, echando alfombrando el suelo, y en todos ellos la palmera, una rama, en todos ellos una rama donde hay un niño colgado en ella, que es el que se encargan los niños, van cortando las ramas para anunciar el Hosana, porque el Hosana viene de ellos precisamente. En otro lado aparece la muchedumbre, es decir, los que están en la parte de Jerusalén, digamos, la gente que le sigue, pero con un tono de desconcierto. Están con un tono de desconcierto. Quienes esperan a Jesús no esperan al Mesías, no saben a quién esperan. Por tanto, los que le acompañan saben quién es, los que no le acompañan, veis, tienen un tono de desconcierto. Entran en la Jerusalén, la ciudad santa, pero entran, y en la mayoría de ellas entran en un tono, unos ya recibiéndolo, pero otros con un tono de desconcierto. En todas, la montaña. Fijaos la montaña representada en todas ellas. Jesús baja de la montaña y entra en la ciudad de Jerusalén. Baja, porque de Betania a Jerusalén se baja. Si bien de Galilea se sube, pero cuando ya estás en Betania está más alto y tú bajas a la ciudad de Jerusalén. De hecho, desde Betania puedes contemplar perfectamente la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, la representación de que Jesús baja de Betania para entrar en la ciudad santa, donde se hace hincapié que, lógicamente, también la ciudad de la Jerusalén celeste, la ciudad santa de Jerusalén, ya tiene menos importancia, porque la importancia, y tiene colores neutros, porque el colorido lo tiene Cristo. Yo voy a cambiar vuestra ciudad, el templo, por el otro templo, que voy a ser yo. Es decir, cambia, ese es el proceso del mesianismo, donde hay un cambio radical. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, hay una serie de puntos, unos puntos comunes a todo ello, que lo van narrando y van explicando precisamente qué quiere expresar Jesús. Y luego, como veis, la corona le llaman el nimbo. El nimbo es un poco esa corona que se pone, es decir, viene precisamente de eso, de esa aureola que se le prefigura ya al Señor, pues lógicamente considerado como el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? El Mesías, el Salvador. Pasamos pues a desmenuzar un poco las figuras respectivamente que aparecen y la importancia de todos ellos. El pollino. El pollino, como veis, no ha sido montado nunca jamás. El pollino, quien primero lo monta es Jesús. Cogen un pollino que nadie ha montado. Entonces, la novedad es para él. Los enviados fueron y hallaron un pollino, como les dijo. Mientras lo desataban, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos respondieron simplemente: el Señor lo necesita. Y ya no hay más conversación. Es decir, accedieron porque el Señor lo necesitaba. Y se llevaron aquel pollino donde nadie jamás antes lo hubiera montado. Por tanto, el pollino, como bien os pongo, representa a la Iglesia y al pueblo nuevo que hasta entonces era impuro. Y se hace puro cuando Jesús se sienta sobre él.
y se sienta a modo de trono, es decir, de costado, para entrar con ese trono, de forma humilde y sencilla, entra de esta manera precisamente para instaurar el nuevo templo, el templo de su cuerpo. ¿Conforme? Luego Cristo comenta Crisóstomo que realiza dos profecías, una mediante sus actos y otra con sus palabras. Así que aquí encontramos a Jesús con actos en los que expresa precisamente las profecías que se anunciaban. Realiza el primer montado en la burra y la segunda realizando las palabras del profeta Zacarías, que había predicho que el rey entraría montado en un asno. Aquí tenemos la doble versión. En actos y en palabras vemos reflejado precisamente la profecía de Zacarías. Y realizando la antigua profecía, da comienzo a una nueva era, prefigurando los actos con los que había ocurrido después. Es decir, aquí se preanuncia la llamada a los gentiles que hasta ahora han vivido como animales impuros, y junto a ellos él descansará, y ellos vendrán a él, y ellos le seguirán. De esta manera, el asno representa el elemento instintivo del hombre y una vida desarrollada precisamente para simbolizar el espíritu que debe montar sobre la materia, y donde Cristo hace sobre el asno la teología donde monta el conocimiento humano y lo sensible. El teólogo Taylor Marshall comenta que el gesto de entrar a lomos de un pollino pudo ser a la vez un gesto también de humildad, pero ante todo fue un gesto cargado de un evidente sentido mesiánico. Por tanto, el entrar bajo el pollino es puramente un sentido mesiánico, ¿de acuerdo? Es las palabras de la profecía de Zacarías, cumplirla en su propia persona. Regocígate, dirá, sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9 y siguientes. Y emulaba al rey Salomón, quien fue a su coronación montado también en una mula que había pertenecido al rey David. Por tanto, parece que leyendo el Evangelio de San Juan, que los discípulos no fueron plenamente conscientes de este significado, pero que las multitudes de Jerusalén aclamaron a Jesucristo como Mesías, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tampoco debió de pasar por alto el significado mesiánico de este gesto a los fariseos y a los miembros del Sanedrín, que lo consideraban un horror blasfémico. No humilde, sino todo lo contrario, pretencioso, y viendo a las muchedumbres que le seguían, además, como un peligro. Pasamos al punto siguiente, los discípulos. Ellos son, como dice aquí, el pueblo nuevo, el cortejo del Cristo Rey, sacerdote y víctima que aparece entre los fieles, como veis, siguiéndole detrás como un pequeño cortejo ante el Señor. Por un momento, antes del escándalo de la pasión, son protagonistas y partícipes del triunfo del Maestro. Han ejecutado hasta entonces todas sus órdenes. Han puesto incluso sus mantos sobre el asno. Lo han aclamado también ellos con sus cantos, antes de la futura dispersión, y gozan por la revelación mesiánica de su Maestro, pregustando de esta manera un triunfo que será más tarde, en definitiva, el definitivo. Dirán que ellos son el nuevo pueblo, el cortejo de Cristo Rey. Antes era la noche, escribe Nicolás Cavasilas, cuando la impotencia era absoluta y ninguno sabía por dónde caminar. Ahora ya saben cuál es el camino, ya no caminan en tinieblas, porque todos saben a dónde van. Multiplicaste la alegría, has hecho grande el júbilo, profetizó Isaías. Gozan pues ante ti como gozan las mieses y se alegran los que reparten la presa, porque tienen sobre los hombros la soberanía y se llamará maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre sempiterno, príncipe de la paz. Por tanto, aquí vemos textos que precisamente van entendiendo poco a poco los discípulos que le acompañan viendo esta entrada y el sonar de las voces que aclaman al Maestro. Pasamos a la palmera. La palmera, como os digo, es componente simbólico y no tiene una connotación de hecho histórico, pero sí que completa la imagen de la entrada mesiánica en Jerusalén.
Al fin y al cabo, rompe. Es, digamos, como veis en los dibujos de antes, estaba siempre separando la montaña de la ciudad, de la Jerusalén celeste, perdón, de la ciudad santa de Jerusalén, ¿de acuerdo? Estaba como divisoria, estaba como separando precisamente la palmera de la que iban arrancando los jóvenes las ramas, es, digamos, es la ruptura entre la montaña y la ciudad santa de Jerusalén. La presencia de la palmera no es, por tanto, el recuerdo de un hecho histórico, sino un elemento simbólico. Y dice, y brotará un retoño del tronco de Jesé y retoñará de sus raíces un vástago, sobre el que se posará el Espíritu del Señor. Aquel renuevo de la raíz de Jesé se alzará como estandarte para todos los pueblos. Simboliza precisamente un poco esto, ese simbolismo del tronco de Jesé que sale como un vástago, como veis, representado con ese vástago y que separa y que en honor de multitud es lo que pretende hacer. Por tanto, la palmera es una imagen puramente mesiánica también. Llena el vacío entre el monte de Dios, la divinidad y la ciudad de Jerusalén, que es la humanidad. Los niños, ya voy terminando, ¿no? Vamos terminando. Brevemente, su pequeñez contrasta con el icono Los niños vienen a representar con sus palmas y los ramos precisamente pues todo el tema de las aclamaciones de la profecía. Dicen, por la boca de los niños y de los que maman, ha dado argumento contra sus adversarios para reducir al silencio a tu enemigo y rebelde. No sigo por economizar el tiempo. El pueblo, frente a que Jesús está en el grupo de los habitantes de Jerusalén, no todos son enemigos, pero sí que la entrada de Jesús en Jerusalén genera una controversia, ¿de acuerdo? Ahí el grupo a la entrada de la ciudad santa parece representar esa actitud de hostilidad, de rechazo y finalmente de condena con el que Jesús será sacado de la ciudad en la que entra solemnemente. Por tanto, hay que entender que la gente que espera a Jesús espera precisamente con un tono ya de rechazo, porque ellos no esperan todavía al Mesías. Siguiente sería la montaña. La montaña es, como os decía antes, es la montaña mesiánica, el Sión Santo, madre de todos los pueblos y morada divina. Por tanto, en la montaña lo que pretende es ser ese icono que está al frente de Jerusalén, que se yergue, que se despliega en toda su mole, ocupando, por tanto, un espacio visual mayor que la propia ciudad, por sus laderas en las que se ve bajar al Señor y a sus discípulos hacia Jerusalén, la ciudad encerrada en sus propias murallas. Y por último, pues lógicamente Cristo. Cristo, como dicen, es la figura más importante de toda esta imagen. Cristo es yo soy aquel, el que soy. Y por tanto, el que viene a sanar, el que viene a curar, el que está envuelto con su divinidad. Él es el Mesías, él sabe, tiene en sus manos el rollo que muestra nuestras deudas, pero a la vez él mismo quiere llenarnos de misericordia en estas condiciones. Cristo está sentado de forma innatural sobre el pollino para dar sentido a su mesiánica vida. Él se va acercando, él mismo entra en olor de multitud, para después encontrar el rechazo de muchos, pero la salvación para todos. Pues este sentido es el que manifiesta el sentido teológico de la entrada de Jesús en Jerusalén. Espero que os haya servido estas pinceladas. Lo siento haberme extendido, pero habría que poner un poco más.